Hermanos, que pues tal vez para algunos es normal o natural que veamos o escuchemos tragedias, accidentes, desgracias, ¿verdad? Pero es obvio que para cuando llega a una familia en especial o familiares de nosotros más cerca, pues es obvio que es diferente, ¿no? Nos preocupa, nos entristece. Hoy nos enteramos que falleció en un accidente Julio se llamaba él era familiar de nosotros y tuvo un accidente, nos acaban de avisar y al rato nos dirán dónde llevarán su cuerpo o si lo van a velar, no sabemos, ¿verdad? Yo creo que por eso a lo mejor no vino mi sobrina, él era su esposo, el papá de 2 de sus niños, y tal vez ellos por eso no vinieron hoy, mis sobrinos que vinieron la semana pasada, ¿verdad? Me imagino que tal vez están viendo esto. Pero hermanos, vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios y creo que a pesar de pues, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, creo que la mejor ayuda y la verdadera fortaleza la podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el salmista, ¿no? Hablando acerca de dónde vendrá mi socorro, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes y después dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De quién viene, hermano? ¿De quién viene cuando nos encontramos en dificultades? O no nada más en dificultades, cuando hay en nuestro corazón la alegría, porque también la alegría, nuestro Dios no nada más está para cuando tenemos dificultades, ¿o sí? No, nuestro Dios no está nada más para sacarnos de problemas, o para darnos trabajo, para darnos dinero, o para bendecirnos en lo material. No, hermano, déjame decirte que nuestro Dios no está para eso solamente. Nuestro Dios está para que le adoremos, le busquemos y estamos constantemente en comunión con Él. Por eso dice la misma Biblia, dice el salmista, que la comunión íntima de Jehová, en el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Quiero compartirte en esta ya casi tarde, hermano, algo que obviamente, probablemente algunos de ustedes ya lo saben, pero creo que en ocasiones no valoramos lo que Dios nos da. Hay una frase del mundo que dice, o secular, o popular en México, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entre semana, que fue 10 días, estaba viendo en las noticias y estaba viendo una larga, eran cientos de mujeres en la Ciudad de México con pancartas, con leyendas, el 10, exactamente el 10 de mayo, y ellas decían, no tenemos nada que celebrar. No podemos celebrar. Y estas mujeres hicieron esta marcha porque les secuestraron hijos o hijas y algunos han pasado años buscando a sus hijos, buscando respuesta, buscando algo que les dé esperanza, o por lo menos algunas de ellas dicen, por lo menos si mi hijo ya murió, pues por lo menos que nos diga dónde está su cuerpo o parte para saber por lo menos tener la tranquilidad, ¿no? Pero me quedé observando esa marcha y decían la mayoría de ellas, no tenemos nada que celebrar hoy. Nosotros no podemos celebrar hoy, el 10 de mayo. Y recuerda, hermano, las tradiciones del mundo las creó el mundo, por eso son del mundo. Y los cristianos debemos de tener cuidado, porque los cristianos, si no tenemos cuidado, nos vamos a volver como le pasó. La Biblia dice que en varias ocasiones el Señor Jesús le dijo a personas, ¿no? Invalidáis el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Es decir, que a ciertas tradiciones que crearon personas en aquel tiempo, ¿verdad? Y practicaron y se fue extendiendo, le daban más importancia a las tradiciones de los hombres que al mandamiento de Dios. Por ejemplo, el mandamiento de Dios es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa. Pero ¿qué día debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Qué día? Todos los días de tu vida. Todo el tiempo, no importa el mes, no importa la semana, es todo el tiempo honrarlos. Y claro, honrarlos implica muchas cosas, nada más, ¿verdad? No solamente decir mamá o papá te quiero,
Dios? Dice la palabra de Dios, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. ¿Sabes por qué les va mal a hijos y a hijas? Porque nombran a sus padres. No les va bien. ¿Por qué? Porque están violando ese mandamiento de Dios. Porque es mandamiento de Dios, ¿no? Y debemos de tener cuidado con las costumbres. Decía un predicador hace un tiempo, hemos traído a la iglesia cristiana, a la iglesia le hemos traído el mundo a la iglesia, y ahora la iglesia parece, o sea, se parece tanto al mundo que hemos cambiado para que la gente esté contenta, para que la gente se sienta alegre, para que la gente se sienta cómoda, para que la gente, y hemos traído costumbres del mundo a la iglesia y las hemos hecho como si fueran normas, reglas, mandamientos. Y debemos de tener cuidado con todo eso. Te invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, durante su ministerio público, como en otras ocasiones, se encontraba con unas personas, un grupo de personas, y dice la Biblia aquí, en el versículo 31 al 38, que hicimos la lectura de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si estás ahí en el versículo 33, en voz alta, por favor, ¿qué dice? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Síganme leyendo, por favor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Leamos punto del 36, dice: así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí solamente. Esta declaración del Señor Jesucristo está hablando de algo muy importante. Porque aquí dice la Biblia: si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿O a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla acerca de libertad? Estos hombres que estaban hablando con Jesús le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo dicen que somos esclavos? Pero el Señor Jesús se refería a algo más importante de lo que ellos pensaban que era más importante para ellos. Y les declara lo siguiente el Señor Jesús: el que es todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace o practica el pecado es esclavo del pecado. La Biblia dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, si no pierdes la cita bíblica, Evangelio de San Lucas, ahí adelante, perdón, atrás. Capítulo 11, mira lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, y el versículo que voy a citar solamente es el 21, aunque el contexto lo podemos entender y ver. Dice Lucas 11, 21: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Dice esta porción bíblica, el Señor Jesús estaba refiriendo, porque el contexto de este pasaje está hablando de Satanás. Si Satanás está dividido contra sí mismo, si el rey de una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Cuando dice el versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, ¿sabes cuál es hombre fuerte? ¿Se refiere a la Biblia? ¿Sabes a quién se refiere? A Satanás. Cuando Satanás controla a las personas, el hombre fuerte los tiene controlados, los tiene dominados, los tiene bajo su poder. Mira, y es tan astuto, tan sagaz, tan hábil en lo que él hace, que mucha gente está a voluntad propia de él, están esclavizados, hacen las cosas que él quiere, lo hacen, lo practican, viven de la manera como ellos quieren, y por eso son esclavos del pecado. El hombre fuerte. Nosotros podemos vencer a Satanás. Una persona, un ser humano puede vencer a Satanás. La Biblia dice que no.
que tiene dominada a una persona, a una familia o a un matrimonio o a cualquiera. Él los puede dominar con facilidad cuando se le da oportunidad, ¿no? Y no solamente dominarlos, sino controlarlos de diferentes formas. La Biblia dice, nos narra, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, nos narra de ese hombre, un varón que estaba poseído por demonios. Y la Biblia dice que ese hombre estaba poseído y que no lo podían controlar. Que muchas veces trataron de amarrarlo, lo amarraban con cadenas y desmenuzaban, rompía las cadenas. Y ese hombre se iba a los sepulcros y él mismo se dañaba su cuerpo y no podía, la gente tenía miedo de ese hombre porque estaba dominado, poseído por demonios. Y la Biblia dice que un día el Señor Jesús, no por casualidad, fue a esa ciudad, la ciudad de Gadara, donde ese hombre, y al ir llegando al lugar se encontró con este hombre que estaba endemoniado, estaba poseído, controlado por estos demonios. Y la Biblia dice que cuando este hombre vio al Señor Jesús, ¿verdad?, cayó y le pidió al Señor Jesús, sabiendo los demonios saben que Jesús es Dios perfectamente, ¿verdad? Y le pidieron los demonios, no nos mandes al abismo, no, permítenos ir a ese hato de cerdo. Estaba pasando un gran hato de cerdos cerca y le pidieron permiso a los demonios al Señor para que les permitiera ir, porque el Señor Jesús les decía que salieran de ese hombre, que se fueran de ese hombre, salir de su cuerpo de mente, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando esos demonios salen del cuerpo de este hombre, ¿no?, van a los cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Se lanzaron al mar, se precipitaron al mar, donde murieron los cerdos. Imaginemos a qué grado los demonios controlan a una persona que ni siquiera los cerdos, ¿verdad?, los pudieron consentir en su cuerpo, ¿verdad? La Biblia dice que ese hombre, después de que fue liberado por el Señor Jesucristo, por eso dice la Biblia, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad y los hará libres. ¿De qué cosas nos libera el Señor Jesucristo? Cuando ponemos nuestra fe en Él como el Hijo de Dios, como el único camino al cielo, como el único mediador entre Dios y los hombres, la Biblia dice que nos libera primero del pecado, de la condenación eterna. Romanos, vayamos a la Biblia. Romanos, por favor. Capítulo 8. Libres del pecado. Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. Si estás ahí, lee conmigo. Dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no debemos, todos aquellos que hemos proclamado el nombre de Jesús, todos aquellos que decimos que Jesús es nuestro Salvador, ya no debemos andar en la carne. No debemos alimentar la carne, porque alimentar la carne es muerte, mas alimentar el Espíritu es vida y paz. Mira, el Señor Jesús nos libró, nos hizo libres del pecado. Ya no debemos ser esclavos del pecado. Dios nos ha dado, ¿no?, el poder, las garantías, y nos ha dado por su gracia, nos ha dado su Santo Espíritu. Por eso dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos, de parte de Dios, tenemos todos los elementos para andar en esta verdadera libertad que Cristo nos ha dado, ¿no? Dice la Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, mira lo que la Biblia dice acerca de las personas cuando tú y yo también, cuando tú y yo estábamos sin Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y espero que no haya nadie aquí que todavía esté en estas condiciones, porque mira lo que dice la Biblia, versículo número 4. Bueno, podemos leer desde el versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la Biblia: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El 4, si están ahí leyendo conmigo, dice: en los cuales el Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los que
Debemos estar constantemente, hermanos, alerta. El Señor Jesús busca Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Vamos a leer una cita, dos citas bíblicas más y después de esto te voy a compartir también de qué cosas más nos ha hecho libres el Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. El versículo es el 19, segunda de Pedro 2, 19. Si estás ahí, me puedes seguir con tu vista o puedes leer conmigo si quieres. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios: les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo menciona. Además dice: les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y en Primera de Pedro, allá un poquito antes, Primera de Pedro, pero en el capítulo, también en el capítulo 2, el versículo 16, mira lo que dice la palabra de Dios, hablando de lo que tenemos que tener cuidado. Dice el versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Jesucristo. ¿Por qué escribe esto el apóstol Pedro? Porque había personas que supuestamente habían puesto su confianza en Dios o en el Señor Jesucristo, y entonces por eso les escribe esto. Ellos decían que eran libres, pero mira lo que dice aquí arriba: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo. Mira, cuando el Señor Jesucristo le invitamos a nuestra vida como nuestro Salvador personal, y Él nos lavó y nos perdonó o nos limpió con su preciosa sangre, no nos limpió ni nos perdonó para que sigamos nuestro camino como queremos. Para eso no nos hizo libres. Por eso dice la Biblia: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y en Gálatas, capítulo 5, dice la palabra de Dios: la carta a los Gálatas fue escrita porque las iglesias de Galacia al principio, cuando recibieron el Evangelio y fueron establecidas al principio, empezaron bien en el sentido que recibieron la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La vida eterna es el regalo de Dios a través de su Hijo Jesús. La vida eterna no tiene nada que ver si nos portamos bien o nos portamos mal o sí. No, la vida eterna es un regalo, es el regalo de Dios. Y los Gálatas al principio habían recibido el Evangelio de Jesucristo, pero algo pasó en sus vidas que empezaron a desviarse. Y mira lo que dice la Biblia, Gálatas capítulo número 5. ¿Sí estás ahí? De aquí vamos a leer un poquito más de versículos, porque vale la pena leer lo que la Biblia dice. Mira, vamos a leer alternadamente, por favor. Pongamos atención en lo que dice la Biblia aquí en el capítulo 5. Dice, yo leo el versículo 1 y vamos alternadamente, por favor. Dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lean, por favor. Y otra vez testifico a todo hombre que se circunda que está obligado a guardar toda la ley. Traten de leer juntos, por favor. Yo creo que sí lo pueden hacer lo más coordinados que
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en estas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Solamente hasta ahí. Mira lo que dice aquí David, hermanos, una vez más. Pablo le habla, guiado por Dios, le habla a los hermanos de Galacia y les dice: hermanos, estaban volviendo atrás, estaban volviendo al judaísmo, estaban una vez más volviendo a las tradiciones humanas de aquellos tiempos, o religiosas de aquellos tiempos, y por eso Pablo les escribe y les dice: no, hermanos, no. Todo esto, un poco de levadura echa a perder toda la masa. ¿Sabes qué significa? La levadura con una enseñanza falsa, o doctrina falsa, o una tradición falsa, o un mandamiento de hombre. A eso se refiere cuando Pablo les dice: un poco de levadura echa a perder toda la masa. No, toda la enseñanza o el consejo de Dios. Esta libertad, hermanos, que Dios nos ha dado, no es para que andemos o vivamos como nosotros queramos, ¿no? Dice un escritor cristiano: hay cristianos que la libertad que recibieron en Cristo lo han convertido en libertinaje, porque ellos viven como ellos quieren, hacen lo que quieren, se comportan como quieren. Y esa no es la verdadera libertad. Eso es libertinaje. No tomemos, hermanos, en poco lo que nuestro Señor hizo por nosotros. No tomemos, hermanos, en poco lo que la Biblia nos habla acerca de lo que el Señor, de qué nos rescató y para qué nos rescató. Y recuerden, hermanos, dice la Biblia que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y que no debemos afanarnos por el día de mañana, dice la Biblia, porque no sabemos qué dará de ese día de mañana. ¿Sí sabes qué dará el día de mañana, hermano? ¿Sí lo sabes? ¿No? ¿Y sabes por qué tanta gente le toma por sorpresa el día de mañana? ¿Sabes por qué? Porque no están alerta con lo que la Biblia dice. Y por eso les toma por sorpresa, o una enfermedad, o un accidente, o la muerte de alguien, les toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque no estamos alerta. Debemos estar alerta, velando, orando. Y dice la Biblia con respecto a las cosas de este mundo. ¿Qué dice la Biblia, hermano, con respecto a las cosas de este mundo? Que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, que por nada estemos afanosos, ¿no? Y que tengamos cuidado cuando hacemos planes, cuando hacemos proyectos, tengamos cuidado de no cometer el error, o el pecado más bien sería de no incluir a Dios en nuestros planes, ¿no? Como ese hombre que dice el apóstol Santiago, ese hombre que dijo, ¿no? Vamos a tal lugar, estaremos allá un año, comeremos, ganaremos, practicaremos. Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? ¿No? Bueno, no sabes qué dará el día de mañana, que es nuestra vida, es como una nube, ¿verdad? Está por un poco de tiempo y después ya no está. Así es nuestra vida, pasajera, libres, hermanos. El Señor Jesús nos hizo libres de la culpa. ¿Vives con culpa, hermano, en tu corazón? ¿Vives con culpa? ¿Vivimos con culpas? ¿Sabes que una de las cosas que los seres humanos tenemos es acumulamos aquí, mira, aquí en esta mente, en este disco duro? Bueno, el de uno no está tan duro como el de la otra. En este acumulamos. ¿Sabes qué acumulamos? Culpa, rencor, odio, amargura, y etcétera, etcétera. Y todas esas cosas la Biblia llama pecado. Hay gente que no puede descansar, no tiene tranquilidad, no puede tener paz, no puede disfrutar de la paz de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paz de Dios? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay personas que no tienen paz ni en su cama pueden dormir. ¿Por qué? Por la culpa. Bueno, me voy a atrever a decir algo con la certeza de que creo que es la verdad. ¿Sabes? Muchos seres humanos que decimos ser cristianos y por la gracia de Jesús lo somos, por su gracia solamente, somos salvos, sus hijos, pero vivimos en el pasado, las culpas del pasado, los problemas del pasado, las ofensas del pasado, algo que nos hicieron o hicimos en el pasado, que
Y hermano, la Biblia dice que el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la culpa. El Señor nos ha hecho libres de la culpa. ¿Qué ganamos o qué beneficio hay traer del pasado, traer algún problema o situación que nos dañó? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es el beneficio? ¿Hay un beneficio? ¿Hay algo que nos ayuda? ¿Hay algo que nos beneficia? ¿Hay algo que va a traer satisfacción en nuestra vida? ¿O vamos a mejorar como personas? ¿Verdad que no? No. Por eso dice la Biblia en Romanos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mejor traigamos lo del pasado, lo bueno, recordar lo bueno del pasado, lo bueno de las personas, lo bueno de situaciones que vivimos del pasado, pero ¿para qué? Lo bueno para fortalecernos y recordar. Es mejor recordar las cosas buenas, ¿no?, que las cosas malas. El Señor Jesús nos ha hecho libres de la culpa. En los Estados Unidos, hace menos de 10 años, en los Estados Unidos, los estadounidenses gastan millones y millones de dólares, ¿sabes en qué? En antidepresivos, es un medicamento. ¿Sabes por qué gastan tantos millones? Porque los americanos necesitan ese medicamento, porque no tienen paz, no tienen tranquilidad, no pueden dormir. No han sido liberados de la culpa, del pecado, de la maldad, de lo que los atormenta. No han sido liberados. Por eso debemos, hermanos, constantemente estar alimentándonos de la palabra de Dios. El Señor dice acerca de la culpa o de nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia cuando le confesamos nuestro pecado a Dios? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa que nos ha limpiado de toda maldad? ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa? Significa que Él ya nos perdonó todo ese pecado, y no solamente eso, Él dice: los arrojaré a lo profundo del mar y nunca más me voy a acordar de ellos. ¿Él lo puede hacer? Sí, Él sí, tú y yo no. Tú y yo podemos traer esos pecados, los tenemos aquí y recordarlos, pero Él no, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es todopoderoso. Y cuando Él dice: los voy a arrojar a lo profundo del mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Qué bendición es descansar en eso, ¿no? Decir: Él me perdonó. Es cierto, hice esto. Es cierto, yo viví así. Es cierto, cometí estos errores, pero ya no. Ya no. Eso quedó en el pasado, hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y podemos descansar ahí. Eso significa, hermano, cuando la Biblia dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la culpa del pecado, de la culpa de la maldad, libres de la condenación eterna. Por eso le dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y en Romanos capítulo 5 dice la Biblia, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que sí podemos, hermano? Sí podemos tener paz. Sí podemos tener paz en nuestro corazón. Sí podemos experimentar la paz de Dios. Esa paz que Jesús dijo, les dijo a los discípulos allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. El Señor Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Bueno, primero le da la promesa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero después le dice: no, mi paz os dejo, la paz os doy. Qué interesante, mira lo que dice la Biblia. Yo no te la doy su paz. Yo no te la doy como el mundo te la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Esa es la paz de Dios, que no tiene nada que ver con este mundo, que no tiene nada que ver con qué estás pasando, que no tiene nada que ver si tienes o no tienes trabajo, salud o no, si estás pasando cualquier situación. Por eso es la paz de Dios, que no es de este mundo. Esa paz que podemos experimentar, que podemos descansar. Qué bendiciones saber, qué bendiciones saber que Dios ya me perdonó. ¿No es una bendición, hermano? Sí, saber que Él nos perdonó. Claro que sí. Y deberíamos, hermano, deberíamos como el pueblo cristiano, como Israel, en la antigüedad dice la Biblia, Israel
sales de tu casa para ir al templo, ¿no? Si tus vecinos o tus amigos o las personas en el camino o en el camión o el chofer que te trae viera en ti una hermosa sonrisa, una gran alegría, esas personas te preguntarían: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Tan contenta? ¿Vas a una fiesta de seguro, verdad? Sí, vamos a una fiesta espiritual. Amén. Vamos a honrar a nuestro Dios. Así es. Tenemos una cita con nuestro Dios, ¿sabes, hermano? Todos los cristianos tenemos una cita con nuestro Dios. No nada más el domingo, es todos los días una cita con nuestro Dios. Y Él es puntual. Nuestro Dios es tan puntual y tan amoroso, tan perfecto. A Él no se le olvida que tenemos una cita con Él. Yo me pregunto a veces, ¿cuántas veces lo hemos dejado plantado ahí? Entre semana. O tal vez hasta el domingo. ¿No? Se nos olvida que tenemos una cita con Él. Y Él es puntual. ¿No? Él es fiel. Cuando Él se compromete con algo, lo hace. Porque Él es perfecto. Amén. Pero espera de nosotros, ¿qué espera? Lo mismo con Él. Que nosotros seamos puntuales y que cumplamos la promesa de que prometemos. ¿No? Dice Salomón cuando escribe Eclesiastés, cuando Dios hace promesa, ¿sí lo has leído? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas, y no que prometas y que no cumplas. ¿Cuántas veces le hemos prometido a nuestro Dios? Señor, yo voy a ser fiel. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a compartir tu palabra. Señor, yo voy a vivir de acuerdo a tu bendita palabra. No me hace que se enoje, no me hace que se moleste, no me hace que me haya anulado. Yo quiero vivir, yo quiero obedecer tu bendita palabra. Porque dice la Biblia que la bendición de Jehová, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Y en 1 de Juan dice la Biblia, y este es el amor a Dios, capítulo 5, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son una bendición. Dice el Salmo número 1, dice el Señor: bienaventurado el varón. Hay varones, mujer también, no nada más el varón, más hombre. Es bienaventurada la persona, el ser humano, hombre o mujer, bienaventurado, ¿no? Que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, pero no termina ahí. Y todo lo que hace prosperará. ¿Quién? Ese bienaventurado, que medita en la ley de Jehová. Y medita significa caminar en ella, andar en ella, practicarla, vivir en ella. Eso significa, hermano, que amemos la palabra de nuestro Dios. Mira, por eso el Señor, cuando nos libra de la culpa, por eso Él puede declarar, el Señor Jesús, bueno, Dios a través de la Escritura dice: si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, acuérdate, la Biblia dice que somos peregrinos, vamos de paso. Eso dice la Biblia, ¿no? Nada hemos traído, y sin duda, nada hemos de llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Recuerda, hermano, el Señor nos da la libertad, la verdadera libertad, para hacer bendición a la gente que nos rodea, para hacerle testimonio a las personas que nos rodean, para ser luminares en este mundo. El Señor Jesús dice, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un testimonio verdadero, hermano, de nuestra nueva vida en Cristo, esa libertad verdadera que podemos experimentar constantemente en nuestras vidas. Recuerda, hermano, la Biblia dice que tenemos un adversario, ese hombre fuerte que dice, él no está dispuesto a abrir la puerta o la cárcel a nadie. Él es en San Juan 10, él es el ladrón. Y la Biblia dice que el ladrón entra para hurtar, para matar y para destruir, se refiere a Satanás. Y él no le va a abrir la puerta.
Ese hombre fuerte los tiene dominados, los tiene esclavizados. Y por eso esas personas, cuando les hablamos de Cristo, les hablamos de Cristo, no quieren saber nada de Cristo, ni de la Biblia, ni de hogar, ni de nada que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque están dominados por el hombre fuerte. Pero, ¿no recuerdas, hermanos, que ese hombre fuerte ya fue vencido? Así es. La Biblia dice que en la cruz del Calvario el Señor Jesús los exhibió públicamente a Satanás y todos sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Satanás es un adversario vencido. Y Satanás sabe perfectamente, el enemigo sabe perfectamente cuando un hijo de Dios o una hija de Dios está sometida a la voluntad de Dios. Y él no tiene autoridad sobre nosotros. Él no tiene, al menos que le queramos abrir la puerta, no de nuestro corazón. Porque la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Cuando damos lugar o cuando no creemos o no confiamos en esa libertad que el Señor nos ha dado o no estamos viviendo bajo esa libertad que el Señor nos ha dado para que la disfrutemos. ¿La libertad para qué es, hermano? La libertad. ¿Has visto en algunas cárceles, has visto cuando, yo he visto algunos, creo que son casos reales, ¿verdad? Pero cuando les abren la celda, ¿verdad? Y la gente que está allí, obviamente, les abren la celda y les dicen que pueden irse, esa gente ¿cómo sale? ¿Enojada? ¿Molesta? ¿Decepcionada? O algunos de ellos dicen, no, aquí estoy mejor aquí yo me quedo, yo no quiero salir, mejor que se vaya el que quiera. Si hacen eso, ¿verdad que no? Es la oportunidad. Y la gente que es liberada se siente gozosa, contenta, se siente alegre. Y hermano, nosotros deberíamos recordar, el Señor Jesús nos liberó del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, y nos tiene aquí, nos quiere dejar aquí. O estamos en este mundo, hermano, pero recuerda, no estamos aquí para seguir las corrientes de este mundo y vivir como este mundo vive. ¿Cómo vive este mundo, hermano? ¿Cómo vive? Mira, el mundo sin Cristo vive en el materialismo. El materialismo, lo que les mueve es el materialismo, o la fama, o el poder, o el dinero, o la codicia, o la avaricia, o las fiestas. Bueno, algunos no aman las fiestas, ¿verdad? O las guerras. Las guerras, hay guerras constantemente, sigue habiendo guerras, ¿no? ¿Cómo vive este mundo? La maldad, el secuestro, el crimen, es constantemente, ya cada vez es más abundante. Todas estas personas que viven así, que están viviendo así, es porque no han sido liberadas. Por eso son esclavos. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay personas que dicen, no me hables, yo no quiero que me hables de tu Dios ni de la Biblia. Yo así estoy bien, así quiero seguir viviendo. Y se cumple lo que dice la Biblia. Son esclavos del pecado. Prefieren vivir así, sabiendo que es una mentira, sabiendo que es el engaño y sabiendo que no son felices, porque no son felices. ¿Tú crees que sean felices una persona así? ¿Que sean verdaderamente felices? No lo son, dice la Biblia, porque la verdadera felicidad está en Cristo y la libertad que solo le puede dar. ¿Cuántos jóvenes y no tan jóvenes siguen siendo arrastrados, hermano? Arrastrados por el engaño. Unos tal vez a voluntad propia y otros por seguir la corriente tal vez. Pero al final de cuentas están siendo arrastrados, engañados. ¿Sabes cuál es su esperanza? Su única esperanza, lo que dice la Biblia. Si el Hijo libertario, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se trata de que cambies de religión. Es más, ninguna religión te puede dar la verdadera libertad. Ninguna religión puede dar la salvación que ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ninguna religión te puede dar, tal vez te puede dar otras cosas, tal vez, y no digo tal vez, hay religiones que le dan a la gente. ¿Por qué crees que hay gente o religiones que tienen miles o millones de seguidores? ¿Sabes por qué? Porque les dan lo que ellos quieren. Les permiten vivir como ellos quieran vivir, les permiten hacer lo que quieran hacer, y por eso esas religiones, entre comillas,
tiene muchos seguidores, ¿verdad? Por eso. Pero la verdadera libertad, solo Cristo la puede dar. No. Hermanos, para concluir, esta libertad que el Señor nos ha dado por su gracia, el Padre Celestial a través de su bendito Hijo, y solamente de su Hijo, porque solo en Cristo está esta libertad. No está en ninguna otra cosa más. No es Cristo y ciertas cosas más. No es Cristo y religiones, Cristo o costumbres, Cristo o sacramentos, o como le quieran llamar. No, la Biblia dice que es solo en Cristo está esta verdadera libertad. Y no necesita absolutamente nada más. No le podemos agregar, porque no necesita. A lo que es perfecto y está completo, ¿se le puede añadir algo? No, porque ya es perfecto y ya está completo, ¿verdad? Si no estuviera completo, no fuera perfecto, pues sí se le tendría que añadir, como lo quisieron hacer los de Galacia, las iglesias de Galacia que se desviaron de la verdad. Por eso Pablo les dice, ¿no? De la gracia habéis caído, ¿no? Habían desechado la gracia de Dios y estaban volviendo una vez más al judaísmo y a las tradiciones humanas o religiosas. Hermanos, podemos disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, disfrutarla, gozarla, compartirla y decirle a las personas que si hay oportunidad. Algunos actores le decía yo a Paquita, pero le preguntaba por algunas de sus hijas. Nos conocimos de pequeños, porque éramos vecinos, ¿verdad? Unos años. Y yo creo que sí, hay oportunidad. Para las personas que están sin Cristo, ¿crees que hay oportunidad de salvación y de vida eterna, hermano? ¿Crees? Sí. Yo creo que sí lo hay. ¿Sabes qué necesitamos, hermano, nosotros? Creer lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que creer todo es posible. Si crees, es posible. Si lo crees, ¿verdad? O decirle al Señor, como aquel hombre que le dijo, Señor, aumentanos la fe, ¿no? Si tuvieses fe, el Señor les dijo, como el grano de una mostaza le dirías a este árbol, desarráigate, plántate en el mar y varía, ¿verdad? Y en ocasiones gente clamó al Señor Jesús por esa fe que salva, esa fe que ayuda, esa fe que rescata. Y si nosotros, hermanos, que creyéramos o creemos, ¿verdad? Que las personas que nos rodean y que están sin Cristo, Él lo puede hacer. Es cuestión de creerlo. ¿No? Yo no sé si nos toca verlo, no lo sé. Si nos toca verlo. A mí sí me gustaría verlo. ¿No? A mí sí me gustaría verla. ¿A ti no te gustaría verla? La salvación de tu familiar, de tu amigo, la salvación de personas que te rodean, la salvación de aquellas personas que tal vez les has compartido el evangelio por años, la salvación, la verdadera libertad que ofrece Dios a través de su Hijo. ¿No te gustaría verlo? A mí sí me gustaría verlo. Pero si no lo voy a ver, por lo menos lo que debo hacer es mantenerme orando, confiando, Señor, tú puedes liberarlos. Tu Hijo es suficiente, la sangre de tu Hijo sigue teniendo el mismo poder para salvar, para sanar, para perdonar. Y podemos descansar, hermanos, ahí. Mientras tanto, hermano, recuerda que fuimos liberados de la esclavitud del pecado, de la culpa, de la maldad. Fuimos liberados para andar para ser verdaderamente libres en Cristo. Qué bendición es saber, ¿no? Que todas esas cargas, o todas esas luchas, o todos esos afanes, ya no están en mí, ¿no? Ya los deseché de mí. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bendición es poder decirle, Señor, lleva mis cargas, ¿no? Y poder tener la tranquilidad de caminar en esa verdadera libertad que solo Cristo puede dar. Me gustaría, hermanos, terminar con una pequeña invitación. Yo no sé cuál sea tu situación, hermano. Hermanas, yo no sé cuál sea tu situación, no lo sé. Solo Dios conoce los corazones.
Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, miramos la apariencia de las personas, y cuando una persona nos dice, no, pues yo ya soy hijo de Dios o hija de Dios, normalmente le creemos, decimos, ah, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero miramos el corazón, no lo miramos. Y decimos, ah, bueno, gracias a Dios que ya esta persona es hijo o hija de Dios, pero en realidad no lo sabemos, ¿no? Aunque sí la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da un fruto bueno, el árbol malo da un fruto malo. Una persona que dice que Cristo es su Salvador, pero no da fruto, no da evidencia de una vida cristiana, se engaña a ella misma, se engaña, ¿no? Y probablemente sigue viviendo esclavizados, no con esa verdadera libertad que Cristo da. Quiero hacer una oración, y si hay alguien aquí, hubiera alguien aquí que no tiene esta verdadera libertad, que no le ha pedido a Jesús, porque la Biblia dice, ¿no?, que es Jesús. Si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es a Jesús a quien se le debe de pedir, ¿no?, esa libertad. Señor, yo quiero ser libre del pecado, quiero ser libre de la condenación eterna, quiero ser libre de la culpa, y solo tú puedes hacerlo y pedírselo a Él. Vamos a orar, por favor. Tú en tu corazón, y si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer ahí en su lugar. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más, Señor, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas, y gracias, Señor, porque un día usted nos permitió, el Espíritu Santo, dice, que nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y un día reconocimos, Señor, que solamente su Hijo Jesucristo nos libra de todo pecado. Y Él nos dio esa libertad verdadera del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Por eso dice la Biblia que ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Le rogamos, Señor, que nos ayude, tómenos de sus manos. Y si aquí hubiera alguna persona, Señor, hubiera alguna persona que no tiene esa verdadera libertad, que no ha recibido esa verdadera libertad, que no ha invocado el nombre de Jesús para obtener la salvación y la vida eterna, le pedimos, Señor, que esa persona lo haga. No debe pasar tiempo, porque usted ha prometido dar verdadera libertad. Libertad de la culpa, del pecado, libertad de la condenación eterna. Le pedimos, Señor, que lo en estos corazones, y ayúdenos a nosotros, Señor. Ayúdenos a andar en esa verdadera libertad que Cristo nos dio, pero no para andar en nuestros caminos, no para seguir nuestras metas, no para seguir nuestros propios deseos. No, Señor, ayúdenos a andar en esa verdadera libertad, Señor, para servirle a usted y compartir con la gente que nos rodea. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, y le rogamos que siga fortaleciendo las familias, siga fortaleciendo las iglesias, y rogamos especialmente, Señor, por esta familia que hoy están enfrentando la muerte de Julio. Si hemos tenido oportunidad de vernos por la tarde, que podamos, Señor, compartirles palabras de vida eterna a esta familia que hoy está de duelo también. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, Señor, y que tengamos cuidado en este tiempo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús se lo pedimos.